El día de hoy les vamos a hablar de la reforma de 1910 a la Constitución de 1886. Nuestro grupo está conformado por Diana Carolina Silva, Karen Acosta, Valentina León, Juan Giovanni Castilanco. Karen Cadena. La Constitución de 1886 fue un documento fundamental en la historia política de Colombia. Surgió en un contexto de crisis político y social dentro de la misma, que incluyeron guerras civiles y luchas entre liberales y conservadores, o mejor llamados como el bipartidismo. Este documento fue parte de un proceso conocido como la regeneración y fue impulsado por el Partido Conservador, que buscaba garantizar el poder centralista y un gobierno más autoritario. Dentro de las características de esta Constitución son las siguientes. Esta fue proclamada el 5 de agosto de 1886. También abolió el federalismo, creó un Estado unitario y fue administrador en lo social y económico. También se dividió el poder en tres ramas sumamente importantes: legislativo, ejecutivo y judicial. Estableció el periodo presidencial de 4 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional. Nació en el marco de la llamada regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y a su vez derogó la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas, la de 1910 y 1936. Estructura general de la Constitución Política de Colombia de 1886. Tenemos el título preliminar, que en esta sección se solían establecer las normas generales sobre la naturaleza y la finalidad de la Constitución. El título de habitantes, que se establecía las categorías de habitantes, ciudadanos y extranjeros, sus derechos y sus deberes. Título de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que se definía la relación entre el Estado y la Iglesia, que en este caso era una relación muy estrecha. Título de las elecciones, se regulaba los procesos electorales para elegir a los representantes de los diferentes poderes. Título de la nación y el territorio, se definían los límites territoriales del país, la soberanía nacional y la forma de gobierno. Título de los derechos civiles y garantías sociales, se enumeraban los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, etc. Título de los poderes nacionales del servicio público, se establecía la organización y funcionamiento de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial, así como la administración pública. Título de las reformas, se establecían las normas para modificar la Constitución, disposiciones transitorias, se incluían normas especiales para la aplicación de la nueva Constitución. La reforma, como bien lo decían mis compañeros, se dio porque la Constitución ya no tenía como ese estado de paz que le tenía que generar a Colombia, sino que por el contrario se creó un sectarismo partidista, que era lo que quiere decir que era que nunca hubo una democracia dentro de la Constitución. En 1910, que se dio esta reforma, hubo paz, prosperidad y se creó una buena reforma para que sustentara la anterior. Antes de que pasara los acontecimientos de la masacre de las bananeras en 1928 y 1922, que fue un fraude electoral, fue un estado de mucha paz en Colombia. Como buen líder en esta reforma fue Carlos Restrepo, siendo un líder ideológico de republicismo que quería lograr que la Constitución fuera realmente una Constitución democrática. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las características principales. Cabe resaltar que esta Constitución tuvo una larga duración, ya que rigió el país por más de 100 años, hasta ser reemplazada por la Constitución de 1991. Su duración le dio una estabilidad institucional al país, aunque también fue muy criticada por limitar el progreso. Otra característica importante es que se reconocían derechos fundamentales. Estos podían suspenderse fácilmente bajo estados de excepción. También la limitación de las libertades individuales y políticas fue muy común, especialmente en periodos de inestabilidad. Esta Constitución fue promovida por el Partido Conservador y su enfoque ideológico
pues era conservador. Se oponía a muchas reformas liberales y buscaba un país alineado con los valores religiosos y tradicionales. Como características principales de esta reforma encontramos que se prohíbe la participación de militares en el gobierno y las elecciones estando en funciones de servicio activo. También se destaca que se da al Banco Nacional el monopolio de impresión de la moneda. Esto es muy importante, ya que recordemos que antes de esto y de esta reforma no se tenía una moneda establecida para el territorio nacional, sino que se utilizaban diferentes dentro de él. Se acorta el periodo presidencial de 6 a 4 años y se quitó al presidente el poder de hacer convenios internacionales no sujetos a aprobación del Congreso. Esto lo limita un poco más, ya que el presidente no puede llegar a tomar decisiones por su propia cuenta sin antes consultarlo con el Congreso de la República para asimismo tener una unificación nacional.